Espero que estén bien. Seguramente como ahí está entrando Oscar, como muchos de las personas todavía, algunos sorprendidos con las medidas dictadas por el gobierno, me imagino. Kelly, Oscar, ok, 4. Bueno, ya saben que a partir del próximo domingo, todos dentro de sus domicilios, a excepción de una persona para comprar, ¿no? Y a excepción de alguno que esté laborando en algún rubro sensible, si puede laborar, ¿no? Ok. Bueno, hoy día nos toca ver el tema de contenedores, planimetría y cubicación. ¿Ah? Entonces, tenemos ahí en la pantalla. No hay ninguna consulta con respecto a temas anteriores, ¿no? Les comunico que el día viernes a las 8 de la noche va a ser eh, la prueba o el examen del módulo, ¿ya? Normalmente lo que hago es una pregunta por cada tema que hemos visto, ¿ya? Así que a partir de las 8 van a tener su examen que va a durar hasta las 9 de la noche. Lógicamente que si lo hacen antes, no hay ningún problema, ¿no? El examen va a estar colgado a partir de esa hora en el portal de la institución, ¿ya? Son 5 preguntas, cada pregunta 4 puntos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre ello? ¿Ninguna? Ok, ninguna pregunta entonces. Listo, jóvenes. Si no hay más preguntas, vamos a empezar con el tema de hoy, que es lo que está en su pantalla. ¿Sí? Hemos visto que es un contenedor, sí, seguramente, qué material. Ok, vamos a ir un poco más eh, a fondo con el tema técnico de los contenedores, ¿no? Numeraciones, de dónde surgen los números, tipo de contenedores. Con respecto a la carga, también el tema del cubicaje, de la estiva, problemas, ¿no? Que se pueden ir generando, ¿no? Entonces, no es de repente para unos en forma generalizada, ¿no? Voy a poder contratar a una línea naviera, una línea aérea, un agente de carga. Estoy por exportar o importar cierta cantidad de mercancía, para decir, va llevando 20 pallets, estoy trayendo 18 pallets, ¿no? Contenedor de 40, de 20, dependiendo el tipo de mercancía, o cajas, ¿no? Entonces, si va a venir en un contenedor, vamos a ir viendo todas las características que debería tener las cargas a importar o exportar. Un tema que también, con el tema de la globalización, se está expandiendo en cuanto a ideas, ¿no? Así como es el tema de la seguridad, ¿no? A nivel internacional, también el tema de poder enviar la carga, ¿no? Desde origen a destino en forma adecuada, también tiene que ver con el tamaño, la estiva, ¿no? De esta carga. ¿Qué tipo de carga también está indicando? Acaba de ingresar Maribel y Luciano, ¿cómo están? Buenas noches, jóvenes. Ahí está. Buenas noches a ambos que acaban de ingresar. Muy bien. Entonces, vamos a ingresar a una parte técnica y seguramente si alguno ha estudiado o labora en carga, ¿no? O para algún cliente, entonces seguramente que va a poder ahondar en
estos detalles que vamos a mencionar, ¿no? Temas que tienen que tener en consideración. Como les dije desde la clase pasada, la mercancía tiene que venir, ¿no? Si va a venir una importación, desde origen a destino en forma adecuada y viceversa. También si sale, por ejemplo, del Perú con destino al extranjero, en forma adecuada, ¿no? Y vamos a ver el porqué de ello, ¿sí? Ok, entonces, ¿qué tenemos acá en cuanto a la conceptualización de lo que es un contenedor, ¿no? Es un depósito de carga para el transporte aéreo, marítimo, terrestre o multimodal. Unidades que sirven de protección para las mercancías de la climatología y están fabricados de acuerdo con la normativa ISO, ¿no? 668, ¿no? Es una normativa internacional, es de la Organización de Estándares Internacionales, ¿no? La famosa ISO, ¿no? Es una norma de calidad. Cuando ustedes seguramente van a comprar o van a certificar, por ejemplo, si alguien va a comprar un vehículo, seguramente que le van a dar una certificación de calidad, o de repente, si ustedes trabajan en un operador, puede ser que ese operador tenga certificación ISO, ¿no? Un operador grande tiene una certificación ISO de calidad, por ejemplo, ¿no? Muchas veces en los medios de comunicación salen los avisos de algunas empresas y en la parte final están, pues, empresa con ISO y un número, ¿no? De acuerdo al rubro va la codificación, ¿no? Los contenedores mayormente son fabricados de acero, pero como dice, también son de otros materiales como el aluminio y en algunos casos de madera. En la mayor parte de los casos, el suelo es de madera y llevan un recubrimiento antihumedad. A nivel mundial, los equipos mayormente, ¿no?, extendidos son el de 20 y 40 pies y el volumen interno es de 32,6 y 66,7 metros cúbicos respectivamente. Un tema teórico para que ustedes lo sepan: un contenedor de 20 lleva 32 metros cúbicos y uno de 40, 66 metros cúbicos, ¿no? Entonces, un tema que lo pueden llevar en la teoría, tenerlo presente para en algún momento del caso, vean ustedes una solicitud en general, puedan tener aquí ya el cubicaje en la retina. Ah, uno de 20 ya puedes tener hasta tantos metros cúbicos, ¿no? Hoy tengo 25 metros cúbicos, puede ingresar en uno de 20, ¿no? Entonces, hacia eso va el tema conceptual, ¿no? Voy a presentar 3 diapositivas técnicas. No es, digamos, ahondar más en la parte difícil de poderse de repente memorizar, ¿no? Sino que quiero explicarles el por qué y cómo se llega a tener la codificación de un contenedor, ¿no? Por ejemplo, para la redundancia, en el ejemplo está un contenedor con 4 letras y van con 7 números. Si ustedes se fijan, cuando se crucen en algún momento con un contenedor, va a tener 4 letras, ¿no? TRLU, SMLU, ANSU, THBU. Normalmente son siglas que van en un contenedor. Y al costado van 6 dígitos seguidos y el último dígito mayormente va con un guión y encerrado en un cuadradito, ¿no? Entonces, el contenedor está conformado por 7 dígitos. Por ejemplo, un TRLU 543862 y el último dígito se lee al 0, por ejemplo, ¿no? El guión se lee de esta manera, al 0, ¿no? Ese es el modo usual que se da lectura en normativa aduanera. En algunos casos el personal le dice 0, pues, ¿no? No le dicen al 0, pero es una manera de la cual se puede dar pie a la lectura. Entonces, en la parte técnica hay
una manera del por qué se le dan letras y del por qué se le dan números, ¿no? La explicación está ahí en la pantalla, ¿no? Entonces, el propietario, ojo, los contenedores tienen propiedad, ¿no? ¿Quiénes son dueños de los contenedores? Normalmente los dueños de los contenedores son la naviera, pues, ¿no? Todas las navieras pintan y ponen su logotipo, pues, ¿no? Evergreen, Hapag-Lloyd, CMA, CGM, Maersk, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Les colocan normalmente sus siglas o su nombre a los contenedores que van circulando por todo el mundo. Entonces, hay una serie de normativa internacional que le da una identificación a los contenedores. ¿Hay contenedores iguales? No hay ningún contenedor que tenga la misma codificación. Para ello están las normas, ¿no? Entonces, dice, código del propietario con 3 letras mayúsculas, código del grupo al que pertenece el contenedor, dígito de verificación y un dígito de chequeo. El último dígito es el que se le llama dígito de chequeo, dígito verificador. El código del propietario es único, dice, y está registrado, ¿no? En una entidad que es la International Container Bureau. El código del contenedor será una de las 3 letras siguientes, ¿no? La U, la J o la Z. Y está porque es la U, indica para todos los contenedores ISO. En la J, contenedores desmontables, y la Z para trailer y chasis, ¿no? La matrícula del contenedor, la forma en conjunto de letras y números. Si falta uno de estos factores, el contenedor no podrá ser identificado. Siempre, lo que le explicaba, 6 dígitos seguidos y uno separado normalmente que está en un encuadrado. Es el dígito verificador. Y aquí en pantalla, no se vayan a marear, solamente está para fines de conocimiento general, ¿no? Cada letra tiene una codificación. Ahí está la respuesta de cómo se llega a obtener una numeración, ¿no? Entonces, yo lo he hecho con fines didácticos, educativos, para que ustedes sepan cómo llegar a una letra y cómo llegar a un número. Aquí está la explicación. Letras con números, ¿no? Entonces, en base a todos esos detalles, se logra llegar a lo que está aquí en esta última diapositiva, ¿no? Un TRLU y una codificación. Y ahí ustedes ven el 0, ¿no? El 0 está en un encuadrado, como se le indica, ¿no? Lógicamente siguiendo la normativa ISO, ¿sí? ¿Ok? He tratado de poder graficar el concepto y cómo se obtiene una codificación. No es que el propietario le asigna el número y la codificación que ellos tienen. No, es un estándar internacional, ¿sí? Que nunca va a haber ningún contenedor en ninguna naviera con la misma numerología, ¿sí? ¿Ok? Ok, entonces no he querido abundar en el detalle técnico para no, digamos, percibir algún error que podría llevar a ello, ¿sí? Entonces está la explicación y aquí está la conceptualización de ello. Preguntas que puedan tener jóvenes, ¿no? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Cuántos dígitos en total entonces debería tener el código del contenedor? Ya, el contenedor tiene 4 letras y tiene 7 números. 6. Con el espacio, dejando el espacio. Dejando el espacio. En algunos casos, en algunas navieras, le ponen un guión. En otros casos, dejan el espacio, ¿no? Y encuadran el último dígito, ¿no? Es por eso que aquí
aduaneramente se le conoce como 54, 38, 62 al 0. ¿No? Personal de campo es lo que normalmente indica ello, pero a ver, en oficinas sí lo colocan todo junto, dicen 58, 32, 62, 0, dice, ¿no? Entonces, de las dos maneras está correcto, ¿no? Ahora, algunos también, para hacer su declaración aduanera en las mercancías, lo consignan con guión y otros sin guión. Ahí no hay ningún inconveniente por parte de la administración, ¿no? Lo acepta de las dos maneras. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, vamos a ver ya un detalle, sí, que ustedes conocen y han visto los tipos de contenedores normalmente usados en el Perú, ¿no? Este es un contenedor general, un contenedor estándar, ¿no? Un uso habitual. ¿Para qué es un contenedor estándar? Para un tipo de carga seca, cajas, máquinas, muebles, un tipo de carga general que puede uno traer, ¿no? Hay contenedores, dice, de 20 pies, puede almacenar hasta 23 toneladas, dependiendo del volumen, ¿no? ¿Ok? Cada contenedor ahí está con alguna acotación en cuanto al tamaño, en cuanto al peso, ¿no? Y las dimensiones internas que uno tiene que tener. El que trabaja en una agencia de carga, línea, naviera o marítima, tiene que tener conocimiento de estos detalles. Sí o sí, se tiene que conocer todo ello, inclusive la metodología para poder sacar el cubicaje de cuánta mercancía va a entrar en un contenedor de 20, 40 y qué tipo, general, estándar, HiQ, Flash, etc, etc, ¿no? Entonces, son estudios que hay que tener sobre estos detalles. Las dimensiones ahí están, peso bruto máximo, ahí está. La tara es el peso del contenedor vacío, ¿no? Por tanto, se tiene que descontar el peso total de la mercancía, ¿no? Y la carga útil será la que está viendo ustedes en pantalla. Eso es lo usual y lo requerido. Con ello no quiero decir que no haya carga que exceda ese peso normal y usual, ¿eh? Hay carga que excede, hay carga que tiene hasta 28 toneladas, puede venir, inclusive hay carga que viene hasta con 30 toneladas. Entonces, profesor, ¿cómo es? Sí, hay mercancía que viene full, ¿no? Entonces, para poder retirar esa carga por pesos y medidas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, hay que tener una unidad adecuada para ello, ¿no? Una unidad que pueda cargar ese peso. Y esa unidad tendrá que tener seguramente un eje más, ¿no? Porque si no, la parte de atrás del camión, que se le llama la carreta, ¿qué puede pasar? Esto, ¿no? ¿Qué puede suceder? ¿Quién, quién me dice? ¿Qué puede suceder si le pongo más peso? Se dobla y hasta se parte una carreta, ¿no? Si puede haber persona o personal que no tenga el criterio y conocimiento, ¿no? Puede cargar una mercancía muy pesada con una carreta de 2 ejes, esa carreta se va a partir, ¿no? Entonces vamos a tener ahí una incidencia, ¿no? Ok, Luciano, vamos a ponerle mute que estaba bien. Ok, entonces, a tener en consideración estos detalles, jóvenes. Ese es el contenedor estándar, normalmente habitual que ustedes pueden ver seguramente en algún momento de la ciudad, no necesariamente en el Callao, ¿no? Porque hay carga que se va a varios distritos, ¿no? A la Vía Evitamiento, a la Panamericana, a la Victoria, a Chorrillos, en cualquier parte de la ciudad se está entregando carga, inclusive
carga que se puede entregar en Miraflores, San Isidro, lógicamente, en una hora determinada, con los permisos que corresponden a la municipalidad que haya entregado. Una obra, por ejemplo, ¿no? Están haciendo un edificio y van a entregar puertas, van a entregar marcos, van a entregar material en un contenedor, ¿no? En horas de la mañana se tiene 3 horas y en la tarde también se tiene 3 horas con los permisos que pueden dar las municipalidades, que normalmente son universales. De 9 a 12 y de 2 a 5 normalmente son los permisos. Hay que saber también esos detalles también, ¿no? Esos son los contenedores estándar. ¿Qué otros contenedores habituales hay en el Perú? Aquí están estos otros dos que se le llama High-Q o OpenTop, ¿no? ¿Qué es un High-Q? Dice, es un contenedor más alto, ¿no? Aquel que tiene un cubicaje mayor por la altura, ¿no? ¿Qué tiene o qué puede normalmente llevar? Cargas secas, carga general, ¿no? Es un contenedor más alto. ¿Cuánto de más alto es? A ver, 2.695 contra 2.39. Estamos hablando de 30 centímetros más alto. Profesor, es poquito, no es poquito. En el comercio es bastante, ¿no? 30 centímetros es bastante para el comercio en cuanto a capacidad, ¿no? Ahí igual está el peso, está la tara, ¿no? Y normalmente el tamaño de estos contenedores son de 40 pies. ¿Qué es un open top? Ok, ¿qué es? Un contenedor por el cual se abre el techo. Normal y usualmente, aquí está, esto que está en azul es una lona. ¿Qué hace la lona? Está amarrado acá. Está amarrado el contenedor. ¿Para qué es? Para maquinaria. Mayormente es para maquinaria, ¿no? O alguna carga que seguramente pueda sobresalir algo de este contenedor, ¿no? Entonces, y que su estiba tenga que ser mediante un izaje, ¿no? Es decir, ¿cómo es eso, profesor? A ver, se le saca la lona, izaje es que esta maquinaria, por ejemplo, que pueda venir, salga de esta manera, por arriba, ¿no? Va a venir una grúa seguramente, ¿no? Enganchará y va a sacar esta maquinaria de esta manera, ¿no? A esta operación se le conoce como un izaje, ¿no? ¿Qué otro puede venir acá? Pueden venir hasta, hay momentos que pueden venir hasta unos neumáticos que se usan en minería o en maquinaria de línea amarilla, ¿no? Unos neumáticos súper grandes, ¿no? Entonces también vienen de esta manera. Neumáticos de dampers. No, neumáticos de damper pueden venir, ¿no? Hay una maquinaria que normalmente se utiliza en minería, por ejemplo. Ahí está Astre, buenas noches. Normalmente maquinaria que viene, perdón, neumáticos que vienen a maquinaria, son muy altos. Entonces también pueden venir aquí, ¿no? Hay una marca que incluso un solo neumático abarca todo. Imagínense. Profesor, ¿y por qué viene así? Porque de venir suelto, ¿qué puede suceder? Golpes. Golpes al neumático ya no sirve, ¿no? Entonces, y acá el área de calidad no le va a dar pase, ¿no? ¿Qué otro tipo de contenedor habitual hay? A ver, aquel que le llaman bull o aquel que le llaman el famoso flat rack, ¿no? El bull está diseñado, dice, para carga a granel, ¿no? O para productos químicos, fertilizantes, harina, azúcar, etcétera, ¿no? Mayoritariamente son de 20 pies estos contenedores, ¿no?
Y los flat rack, ¿qué es esto, profesor? Usted me va a decir, así es, un flat rack. Solamente tiene piso y ambos lados, nada más. Lado de los extremos. No hay techo y no hay laterales. ¿Para qué carga es? Cargas difíciles de manipular o carga sobredimensionada, que van acá, ¿no? Carga ancha o carga alta, va acá. Hay máquinas que vienen incluso, máquinas sueltas o máquinas que pueden vender en cajones incluso de madera, ¿no? Pues, máquinas que van a sobresalir aquí de los lados, o de ancho o de alto. Mayormente es de ancho. Y esa es la carga sobredimensionada. Profesor, ¿por qué no viene solo? Porque de esta manera también salvaguardan la integridad de la mercancía, ¿no? Por ambos lados, ¿no? Son equipos costosos, ¿ah? Estos equipos son bastante costosos. Un flete con estos equipos es bien alto, ¿no? Están ahí el peso máximo que pueden traer. Imaginen, es diferente, ¿eh? Miren ustedes, son equipos que aquí a los costados tienen unos resortes, ¿no? Son equipos pesados, vamos a decir, miren ustedes, aquí, 5 toneladas 300 y un contenedor normal y habitual de 40 tiene 3.800. Estamos hablando de 1,5 toneladas más, sin contar las paredes, ¿ah? Miren ustedes lo pesado que es. Pueden cargar más peso, ¿no? Casi hasta 40 toneladas, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Está claro, profesor. ¿Qué? Listo. ¿Qué otro tipo de contenedor hay? Lo que le llaman open side y reefer, ¿no? ¿Qué es el open side? Es similar al open top, pero la apertura se va a hacer en forma lateral. No es muy usual que haya en el Perú, muy pocas veces se ve este tipo de contenedores, pero igual está aquí detallado, ¿no? Mayoritariamente son de 20 pies. Y los reefer, lo cual le venía comentando de las clases anteriores, ¿no? Es para transportar productos perecederos, ¿no? Aquí está la parte de refrigeración que va conectada, debe ir conectada al equipo que tiene que tener el semi-trailer o cuando esté en un puerto de depósito temporal, conectada, ¿no? Directamente a una toma de corriente. Con este equipo que está en la parte delantera del reefer, ¿no? Va a enfriar todo lo que está en su contenido interior, ¿no? Y acá tenemos también un reefer High-Q y tenemos un Isotan, ¿no? Sí, el reefer Q, la diferencia que es más alto, ¿no? Y el Isotan para llevar ese tipo de mercancía que ustedes ven ahí, unos tanques, ¿no? La estructura metálica son de 20 pies, ¿no? Y también su costo de fletamiento es bastante oneroso, bastante alto, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces hemos visualizado los principales tipos de contenedores que hay en el mercado, sobre todo acá en el mercado peruano, ¿ok? Ahora, esos contenedores se cargan usualmente así como están o se tienen que verificar. Tiene que haber una inspección de seguridad siempre del contenedor, ¿no? O sea, un contenedor lo puede dar la línea, naviera, la gente carga, oye, ahí está tu contenedor, anda con tu operador para poder que lo lleves y hagas el carguillo de tu mercancía. Pero, oye, confiado de que me está entregando un contenedor sin ningún problema, un contenedor limpio, un contenedor adecuado para mi mercancía, un contenedor
libre de contaminación. Cuando hablo de contaminación, quiere decir un contenedor libre de drogas, ¿ya? Cuando cualquier país exporta, siempre hay el miedo a que salga mayoritariamente drogas, sobre todo aquí en esta parte del continente, ¿no? En América del Sur, ya saben ustedes, los principales países que proveen de droga al mundo, ¿no? Entonces siempre hay ese temor, es por eso que se redobla lo concerniente a la seguridad en cuanto a la inspección que se tenga que hacer del contenido. Primero, para evitar contaminación. Segundo, para saber si el contenedor está limpio. Y tercero, saber si ese contenedor está adecuado para el traslado de mi mercancía o de la mercancía del importador dueño consignatario. Ojo, ¿no? Puede ser que el contenedor haya sido de una importación, lo entregaron como está, y en algún momento a alguien se le pasó visualizar la entrega. Oye, abrió, listo, cerró, todo conforme. Y cuando van a entregarlo para una exportación, porque el contenedor que llega a un país, el contenedor va a salir también después con mercancía. Entonces, hay que ver que ese contenedor, cómo esté, que no esté oxidado, que no esté con tanto daño, con golpes en las puertas laterales, seguramente, que no tenga hueco. Puede filtrarse humedad, lluvia o algún otro agente extraño, ¿no? Entonces, hay que tener en consideración todos estos detalles, jóvenes, ¿sí? Y entonces, seguramente alguien que ha tenido alguna operación de exportación puede dar fe de ello, ¿no? De la revisión, porque mayormente, ¿quién participa? Participa un personal de un agente de aduana, ¿no? Entonces, ¿qué es la inspección de seguridad? Dice, la inspección física de un contenedor debe hacerse parte por parte en los sitios vulnerables o susceptibles de haber sufrido una reestructuración, siguiendo, por ejemplo, los siguientes pasos. Hay normal y usualmente pasos generales que se tienen que seguir para una revisión. Con eso no quiero decir, oye, una revisión exhaustiva, precisa, concreta. En algún momento, de repente, no se podrá dar, ¿no? De repente tampoco se puede visualizar donde me lo entreguen. O sea, lo tengo que hacer en el cliente, ¿no? Entonces, hay que tener en consideración, en la medida de lo posible, que cuando se va a entregar un contenedor, ¿no? O cuando se va a hacer, perdón, el contrato, convenio o el trato con una consolidadora o línea, saber que efectivamente me van a dar un contenedor adecuado. ¿Por qué les digo ello? Porque hoy en día los contenedores son entregados directamente al conductor, a la empresa de seguridad, de transporte. Entonces, ya el personal de una agencia de aduana no tiene una injerencia, incluso el contenedor se lo han presentado, entonces ya no puede visualizar por dentro cómo está el contenedor. ¿Qué pasa si el contenedor está húmedo? Y se va a llenar con carga seca. Esos productos van a llegar hongueados. ¿Qué pasa si está sucio? ¿Qué pasa si lo han pintado? ¿No? O está con olor a un producto químico, quizá. Entonces, de repente por algún error, ¿no? Ese contenedor lo han colocado en una zona en que no debiera estar. Y recién se va a dar cuenta cuando el contenedor vacío esté en el local del cliente. Oye, este contenedor no va, devuélvelo. Hay un costo de flete, ¿no? Hay un costo de tiempo. ¿Quién va a pagar ese flete? ¿Quién va a pagar el tiempo? El depósito temporal de vacíos, la empresa de transporte lo va a asumir el cliente, ¿quién lo va a asumir? ¿No? Entonces son detalles que hay que tener en consideración en el momento que alguien haya hecho el convenio o el trato con el agente de carga o la línea naviera.
¿sí? Mucho ojo con ello. Entonces, primero, que hay que comenzar a verificar, dice, el estado externo del contenedor y el interno también. ¿Qué se va a ver en forma general? Si hay reparaciones, dice, ¿no? Si hay marcas o quemaduras de soldadura o si hay pintura nueva. ¿Qué puedes verse con ello? Que ha sufrido alguna modificación en su estructura, ¿no? Ustedes no conocen un contenedor por dentro, ¿no? Pero son material de metal y no es que sea así un material planito, sino como ustedes pueden visualizar acá, es un contenedor que tiene ondas. Y si uno, digamos, internamente, yo acá, con un punzón golpeara, no es que lo voy a traspasar al otro lado. Si lo hago suave, hay una parte hueca. O sea, es como si fueran dos paredes delgaditas y en medio no hubiera nada. Eso se llaman paneles, lógicamente, ¿no? Pero para decirlo gráficamente le digo de esta manera, ¿no? Dos paredes, ¿no? Y en medio hay hueco. Entonces, ¿qué es lo que se quiere evitar? Que en medio se contamine el contenedor. Y para ello se tiene que verificar que no haya soldadura, pintura nueva. Si puede ser que hubiera algún detalle, hay que comunicar a la línea de ellos, ¿no? Rápidamente. Puede ser que, sí, oye, esto se ha soldado porque ha habido un hueco o ha tenido el contenedor, lo hemos pintado en todo un panel. Entonces, detalles que la línea es la que tendrá que asumir esa responsabilidad. Ojo con eso, jóvenes, ¿ah? ¿No? Entonces, ¿qué más? Hay que ver que las vigas, dice, el sonido, ¿no? Que sea uniforme. Si no es uniforme en el golpe, algo puede haber. De repente, golpe seco, oye, algo hay adentro, ¿no? ¿Qué más? Dice, hay que verificar el número del contenedor, ¿no? El contenedor debería tener la numeración en la parte de atrás, en la puerta y en las partes laterales, ¿no? Hay que visualizar que no haya pues un inicio de que, oye, acá hay pintura nueva encima de esta numeración, oye, este no es el número del contenedor, entonces, ¿no? Detalles que hay que tener en consideración, ¿sí? Cualquier detalle que alguien observe y que no esté dentro del usual y normal que debe tener un equipo, siempre hay que acotarlo, ¿no? Siempre el personal involucrado en una operación aduanera tiene que comunicarlo, lógicamente, a su jefatura inmediata para el proceder del caso, ¿no? ¿Qué más sí tiene que hacer? La inspección, dice, de los pisos, ¿no? En todo su interior tiene que hacerse esa inspección, ¿no? ¿Por qué? Para evitar también lo mismo que les estoy indicando. Si el piso, dice, está desnivelado, ¿no? Si evidencia alguna diferencia en la altura del piso entre la puerta y el fondo, ¿no? ¿Ok? Por encima del nivel de las vigas inferiores, pues el piso debe estar debajo de las vigas estructurales del contenedor, ¿no? Entonces puede ser que le hayan puesto, ¿qué? Un falso piso también. También en algún momento las mafias acá en el Perú incidieron en esos detalles, ¿no? En algún momento, falso piso y se había contaminado el contenedor, ¿no? Incluso a ustedes en algún momento le dije aquel que va a trabajar en un operador, que va a recibir seguramente o en algún curso de PBI-1 o del curso de mercancías peligrosas, les van a detallar en esa charla de 4 o 5 horas que dura el curso, les van a mostrar detalles de intervenciones que hace la DINANDRO, ¿no? La Policía Nacional del Perú, con estos casos, ¿no? Hay videos, hay fotos, hay evidencias de lo que les estoy indicando, ¿no? Y ustedes se van a sentir sorprendidos, oye, esto había, sí, esto hay. Entonces ahí seguramente ustedes van a entender que hay
bastantes riesgos cuando se obvia ciertos detalles generales que se pueden haber evitado, ¿no? Que olvídense, un tema de contaminación es un tema bastante, pero bastante álgido en una empresa. De repente la empresa puede ser sorprendida por algún, algunos fascinerosos y no se imaginan todo el problema legal que puede ocurrir, ¿ah? De verdad. Un problema legal, por eso los operadores, los agentes de aduana se cuidan bastante con esos detalles, porque los temas duran años, los temas legales, una vez que se incurre en una presunción de un delito, ¿no? ¿Sí? Ok. Puertas de contenedores, dice, también se tienen que verificar, inspeccionar, también, ¿no? Donde pueden haber sido vulnerables o han sido modificados algo. Los remaches, miren ustedes, las tuercas, las áreas aledañas a los remaches, ¿no? Entonces son zonas que mayormente pueden ser susceptibles de haberse cambiado, ¿no? Entonces es lo usual que se tenga que verificar en la inspección. ¿Qué más? Bueno, el piso ya lo hemos visto. Los techos de los contenedores, en particular dice de los refrigerados, o los que tienen dispositivos de aislamiento térmico que se convierten en sitios privilegiados para los delincuentes por su dificultad en la revisión. Habría, dice, tener especial cuidado en dónde en las vigas superiores del contenedor y en los orificios de ventilación. Sobre todo, miren ustedes, en los reefers. A ver, ¿quién me escribe? Hola, Daneri, ¿cómo estás? Buenas noches. No te preocupes, Daneri. Comprendemos las labores. Ok, está Daneri. A esta hora hay 8 alumnos. 3, 6, 7, 8. Muy bien. Qué bueno. 8 alumnos. Alguien creo que se había retirado por algún motivo y ya regresó. Ah, no, están ahí. Están todos. Muy bien. Ok, miren ustedes, ¿no? Especial cuidado en un contenedor reefer, ¿no? Por los detalles del aislamiento térmico, de los orificios de ventilación. Bastante complicado, pues nadie llega a veces a esos niveles, ¿no? De seguridad. Y por último, tenemos la inspección en las paredes, ¿no? De los contenedores, por tener, dice, por tener un doble fondo, ¿no? En caso de contenedor refrigerado, ya que las estructuras son más complejas, mayormente son más utilizados con los fines ilícitos, ¿no? Es importante, dice, tener en cuenta el EIR, documento que prueba las condiciones bajo las cuales se realizó el intercambio, ¿no? El Equipment Interchange Receipt. El EIR es un documento que entrega el depósito temporal de vacíos a quien va a recoger el equipo, es decir, al conductor, ¿no? Y luego el conductor se lo entrega al agente de aduana, ¿no? Entonces, el IR igualmente es al momento de recoger y al momento de dejar el contenedor vacío. Se hace un checklist de cómo está dejándose el contenedor, ¿no? La persona que efectúa ello es la responsable, ¿no? Contenedor abollado, contenedor en buenas condiciones, sucio, etcétera, etcétera. En algunos casos, bueno, en la mayoría de casos, esta revisión es somera, no es muy puntual, sobre todo al momento de dejar el contenedor vacío. Entonces, hay incidencias, sí, porque acá en los laterales es donde mayormente un contenedor sufre golpes. ¿Por qué? Por diversos motivos, ¿no? En el viaje fue golpeado por otro equipo, fue golpeado por la maquinaria, ¿no? O en su descarga entraron los montacargas, lo que normalmente o previamente se le conoce como patos, ¿no? Entró montacarga, metió la uña y ¡pau! Hizo un hueco, una rajadura, una bolladura. Todos esos detalles
Si se da cuenta el depósito temporal, se le va a cobrar al cliente. Todo ello, si algo está acá a la puerta desnivelada, rota, etcétera, se le cobra. Y cada costo es una barbaridad de plata lo que cobran, ¿ah? De verdad. Hay momentos en que había una incidencia, culpa del cliente por el manipuleo, se rompió una baranda del contenedor acá de esta parte de la puerta o un hueco y el arreglo cuesta casi el valor de un contenedor, 1.200, $1.500, no soles, dólares. Entonces, mucho cuidado con esos detalles también, ¿no? Aquí está un resumen de los lados a revisar en la parte de la puerta, ¿no? Ahí está, lo que usualmente revisa un auxiliar de despacho. Lo que normalmente debería tener un contenedor en la parte de atrás, ¿no? Está la puerta, donde se cierra, ahí están estos datos, ¿no? El número de contenedor y toda una serie de datos que tiene que tener el contenedor a trasladar, ¿no? Aquí está el auxiliar, miren ustedes, haciendo las anotaciones del caso, ¿no? Ya para cerrarlo. ¿Y qué se tiene que revisar? Adicional al contenedor. ¿Qué se tiene que revisar? Se tiene que revisar también, inclusive hasta la unidad que uno va a trasladar, ¿no? La unidad puede estar contaminada, también la unidad puede estar contaminada, ¿no? Peor es, todavía sí, se subcontrata una unidad, ¿no? Hay que tener en consideración ciertos detalles para poder hacer una revisión. ¿Que todo lo hacen? No, ¿por qué le voy a mentir? No lo hacen. ¿Deberían hacerlo? Sí, para prevenir cualquier problema. Sobre todo acá en el Perú, el momento de salir una mercancía, ¿no? Se debería verificar a la unidad de transporte, ¿no? Y, lógicamente, al contenedor también. Pero es uso y costumbre que no se revise casi nada de la unidad de transporte. Solamente los datos principales, usuales, placa, chofer, marca, modelo, año, ya listo, no hay problema, 2 ejes, 3 ejes, cumple las condiciones. Es una empresa de transporte que ya hemos revisado. Y no, sí, habrán revisado la empresa de transporte, filtros, todo lo que quieran los conductores, pero en el momento de la unidad que va a hacer ese carguillo, esa entrega, ¿quién me dice que la unidad no puede estar contaminada y va a ingresar así al puerto o a un depósito temporal, ¿no? Hay momentos en que en los puertos hacen operativos, ¿ah? Hay momentos en el puerto hacen operativos, en la parte antes de entrar al puerto, eso se le llama antepuerto, y está ahí el personal de la Dinandro con nuestros, nuestras mascotitas, ¿no? Los perritos que se encargan de hacer el cateo que corresponde, ¿no? ¿Ok? Listo, hasta aquí la parte concerniente a los contenedores en cuanto a su seguridad y tipología. Vamos a entrar a ver el tema de ubicaje. Preguntas hasta acá, jóvenes. Por favor, algo que no haya quedado claro. ¿Qué pasa si al momento de que el chofer está tratando de ingresar al almacén y este contenedor choca con alguna esquina? ¿Quién paga ahí? ¿Ok? Muy buena pregunta, Jacqueline. A ver, Daneri, ¿no? Ok. Ahí todavía, ahí, profe, estaría involucrado el depósito temporal por el almacén. Ok, puede ser. Vamos a desmenuzar y vamos a poner en qué casos puede ser la empresa de transporte y en qué caso podría ser el depósito temporal o puerto, ¿no? Sí. Ok, entonces vamos a ver qué nos depara. Y dicho sea de paso, hemos tenido, bueno, he tenido casos
en el depósito temporal, en el puerto, tanto de una exportación como una importación también, jóvenes. Si le contara todas las incidencias que he tenido en mi vida, nos pasaríamos horas de horas. A ver, una empresa de transporte, efectivamente, ¿no? Llega al contenedor de exportación o al puerto o al depósito temporal. Llega y puede sufrir un choque internamente, perdón, dentro de estos recintos, una unidad con el contenedor lleno, ¿no? Entonces, y lo peor es que todavía está ingresando el contenedor, no ha pasado todavía un control aduanero. ¿Qué puede pasar si el contenedor sufre un daño, ¿no? Puede haber error por parte del depósito temporal, seguramente en la manipulación del restacker, ¿no? O del portacontenedores. De repente lo dañó, no cogió bien, se la dio, se cayó, uy, se hizo un hueco, una abolladura, ¿no? O puede ser que también esté maniobrando el conductor salga antes de tiempo, el contenedor se puede ladear, caer, y es culpa del conductor. Entonces, en ambos casos, todos los depósitos temporales y los puertos hoy en día, todos, sean marítimos y aéreos, incluso courier, tienen CCTV, ¿no? O sea, tienen sus cámaras de seguridad. ¿Para qué están? Para dos cosas principales. La principal es para estar conectadas con la administración aduanera. Ya las cámaras están conectadas con la aduana, con la SUNAC, ¿no? Para que la SUNAC en cualquier momento del día, la semana, el mes, si gusta, visualice lo que se hace. Y segundo, para ambas partes, tanto de la aduana como del operador, ¿no? Sepan por seguridad qué ocurre dentro de sus instalaciones. Entonces, va a ser fácilmente verificable si el error fue o del conductor o del operador, de repente el restacker o portacontenedores. Entonces, ahí se origina un problema grande, ¿no? Oye, ese contenedor ya no puede salir de exportación porque está dañado, ¿no? Entonces, hay todo un tema ahí. ¿Qué hago? ¿Qué se hace? Retiro, ¿no? Anulo mi DAN, el cliente pierde carga, todo eso se tiene que medir en ese momento, ¿no? No van a recibir seguramente el contenedor en origen. Se va a tener que retirar, hay que ver qué tipo de carga es. Imagínense que fuera un reefer. La cadena de frío, ¿qué hago? Carga que puedo perder, la voy a regresar. ¿Y qué hago con la carga? O sea, tengo que ponerme rápidamente en toda la situación que puede devenir con esto, ¿no? Plan B, que actuamos, lo llevamos a otro depósito temporal, vaciamos la carga, hablo con la gente de carga para que me proporcione otro reefer rápidamente, anulo mi DAN, voy a numerar otra, ¿no? Oye, o ya pasé reconocimiento físico en mi local, imagínense, ¿no? Todo un detalle. Tengo que comunicar a oficiales de aduana todo lo que pueda pasar. Incidencias que ocurren, jóvenes, esto ocurre. Lo que ha preguntado ya Kenny, ocurre. Me ha pasado, ¿no? Tanto en una exportación como en una importación, ¿no? Entonces, culpa del puerto o el depósito temporal en ambos casos, ¿no? Mala maniobra, se echó a perder la carga, ¿no? Problema para el cliente, todo un detalle, todo un problema. Que se le trata de brindar alternativas de solución, pero algunas veces solamente son eso, ¿no? Alternativas. Entonces, a tener en consideración ello. Accidentes van a haber siempre. La idea es tratar de buscarle alguna alternativa en la medida de lo posible para que no se perjudique el cliente. Si bien aparte, de repente no interviene la gente de aduana como responsable, pero de todas maneras está para poder brindarle la asesoría del caso, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta, jóvenes? ¿Qué más? ¿Existe algún tarifario para estas situaciones que puedan suscitarse? Por decir, cuando yo trabajaba en una empresa que importaba motos, cuando descargábamos el contenedor, quedaban a veces algunas manchas de aceite.
nos hacían limpiarlo. Pero en caso no se limpiara, ¿hay algún tarifario o algo por el estilo? ¿O eso ya es de la gente nada más, o del transporte? Hay tarifario, Jacqueline, y es un tarifario bastante caro, ¿no? Incluso, ese siempre se le recomienda a los clientes, por ejemplo, ¿no? Están teniendo su carga paletizada, ¿no? Entonces, uy, ya terminó la descarga, por favor, ¿no? Una persona que se suba y limpie todos los restos que puede haber ahí, ¿no? Porque si no lo hace, sencillamente el transporte cierra, se va al depósito temporal, recibe, lo van a verificar a alguien, uy, está sucio, EIR, contenedor sucio. El tarifario, dependiendo la naviera que fuera, pues, ¿cuánto cree que le va a costar una limpieza que solamente le van a pasar la escoba? Nada más. En ese caso que fuera carga general, ¿no? Ese adicional no le va a bajar de $59 una limpieza. Uno dirá, ¿qué? Sí, así es. Peor es si todavía es un agente químico o es otro, un lubricante. No olvides, tarifarios existen y todos tienen. Entonces, en su portal de cada línea, uno tiene que ingresar y verificar limpieza, manipulación. A ver, detalle, y van a darse con la sorpresa que son unos montos bastante onerosos. La verdad, así que siempre le recomendamos al cliente verifiquen antes de cerrar para que puedan darle una pequeña limpieza. Y también verifiquen el estado del contenedor, ¿no? Para evitar lo que le dije, las sorpresas también en la devolución cuando están los laterales o la puerta o el techo golpeados, ¿no? Pueden haber venido de origen o ellos pueden haberlos hechos también en la desestiva de la carga, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más, jóvenes? Esos casos mayormente sí existen en los depósitos temporales, por ejemplo, en los temas de cuando ya la carga queda vacío, ¿no? Y a veces no se percatan y se vacía a la línea, ¿no? En la línea ya se da cuenta y ahí mandan ya la facturación al, al depósito, ¿no? Es correcto, ¿no? Es correcto. Es bastante oneroso, como vengo diciendo, ¿no? Muy bien, Luciano. ¿Qué más? ¿Alguien ha tenido alguna experiencia negativa o positiva? ¿Alguien no sabe que esto sucede? Preguntas. Vamos, jóvenes. A ver. Alinson, ¿todo claro? Ahí está Alinson. No está Alinson. Sí, Oscar. profe, lo que pasa es que todo bien, lo que pasa es que tengo fallas con el internet, por eso entro y salgo, pero todo bien, profe. Ok, Alinson. Oscar, ¿qué nos dices? Profe, sí, yo le comento una incidencia que ocurrió transportando también este bienes. Veníamos de la ciudad de Puerto Supe de transportar este saco de harina de pescado, pero esos salen en convoy de 6 unidades. Entonces, a la altura pasando el peaje de Huacho, se volcó, una unidad se volcó. Entonces, la orden de Port Logistics fue: la unidad siniestrada ya estaba cubierto ya por el seguro y que nosotros teníamos que continuar con el resguardo hasta Neptunia, porque la entrega era en Neptunia y el embarque se tenía que hacer esa semana. Recuerdo que fue ahora, en marzo, fue antes de la pandemia. Y bueno, esa es la experiencia que he tenido así en transporte, la incidencia más grande que he tenido, pues no, profe. Sí, sí, sí. Muy bien, gracias. Yo le voy a contar una incidencia que nos ha pasado 2 años seguidos, el 2017 y 2018 aproximadamente. Nos pasó 2 veces con el mismo cliente, ¿eh?
Entonces, se volcó un contenedor conteniendo azúcar. Exactamente, si alguien no se ubica entrando a la autopista Ramiro Prialé, ¿no? Quien sale de la vía de evitamiento, hay una subida, hay un puente, y uno entra a la autopista Ramiro Prialé, ¿no? Justamente en esa curva se volcó un contenedor de 20, ¿no? Entonces, menos mal que no hubo daños personales, sí materiales. El tema era por qué sucedió una vez y por qué sucedió una segunda vez. Idéntico, ¿no? Y bueno, nos pasaron un tema como a las 4 de la tarde, el Callao hasta allá, imagínense, la congestión que se formó, se levantó el contenedor como a las 7, 8 de la noche, ya no se imaginan ustedes la congestión que se había formado, y ya todo el que pasaba por ahí nos decían desde la A hasta la Z, ¿no? Finalmente, en los dos casos, se llegó a levantar la carga, se llegó a levantar la mercancía, no se derramó internamente mucho, la unidad sigue averiada, hicimos el cambio de unidad, ¿no? Y bueno, ya la mercancía no se entregó porque se tenía que verificar, lógicamente, ¿no? Se le informó al cliente también la verdad, ¿no? Y ha pasado un detalle, vamos a verificar la mercancía, ¿no? Que lo llevamos a un almacén para verificar efectivamente si había habido daños, ¿no? Entonces, la mercancía, al ser sacos, se había roto algunos sacos, no eran muchos, menos mal, en ambos casos habrán sido no más de 10 sacos, el cual se había perdido, ¿no? Lo demás estaba conforme, fue seguro, verificó, ok, procede la entrega. 10 sacos era algo mínimo en comparación a lo que podíamos podido obtener, ¿no? El tema era el daño al contenedor. Si se cae, obviamente que se va a golpear el contenedor, ¿no? A eso, el panel, el costado, roto y abollado, y en el segundo caso era el techo, ¿no? Abollado. Así que imagínense el costo que hubo, ¿no? En la investigación que se realizó era, primero, un mal manejo del conductor, y en el segundo era una maniobra, digamos, no usual del conductor, ¿no? Mucho peso tenía, y la unidad en la curva no la realizó conforme debía hacer. Bueno, toda una explicación técnica que después no dieron. Y bueno, lo mismo se la indicamos al personal para que a su vez se lo diga a las empresas terceras, a su vez también al mismo transporte que podamos tener nosotros, y no haya mayor tema, ¿no? Gracias a Dios, desde la fecha no ocurrió, pero son temas que ocurren y que pueden ocurrir de un momento a otro, ¿no? Sin ningún problema, pasa el mes, la semana, el año, y en un momento determinado cayó una incidencia tremenda. Pudo costar mucho, ¿ah? En esa curva es bien transitada. Dios gracias, no pasó nada. Los conductores solamente sufrieron también golpes leves. Las máquinas sí sufrieron golpes. Después de unos meses en el taller ya salieron. Pero imagínense, es un tema ahí bastante álgido que alguien puede tener. No está uno exento, ¿no? de esos detalles. Seguir reforzando con el personal de transporte el tema de seguridad y lo demás, con los conductores, etc. Entonces, daños en los contenedores, sí, hubo, asumir nomás como empresa, y que no fuera a ocurrir, ¿no? Golpes en los lados, con los contenedores y en el techo también, ¿no? De cara al cliente se entregó la carga, y bueno, la merma, como era poco, el cliente dijo, no, no hay ningún problema, vamos para adelante, ¿no? ¿Me quería decir algo, Oscar? Sí, profe, una consulta. Cuando es una falla, por ejemplo, humana y no una falla técnica, y este incidente lleva a la pérdida, tal vez de pérdida humana, ¿hay sanciones contra el transportista, contra la empresa, profe? Ya, muy buena pregunta. Y hay dos temas que quiero tocar, ¿no? Uno primero es la falla humana, y otro es el tema del seguro. Ojo,
Ojo con esos detalles. Cuando hay algún incidente y hay una falla humana, y de repente el daño a la mercancía es fuerte que amerita que esté el seguro, hay que tener en consideración qué seguro hemos tenido, porque el seguro puede eximir de ser falla humana, no cubre el seguro. Ojo con esos detalles, ¿ya? Segundo, claro, si hay una falla humana, vamos a ver qué empresa es, a qué empresa pertenece, si es de la misma corporación, si es una empresa tercera, ¿no? Que tengo algún contrato de trabajo con esta empresa tercera, tengo un convenio, ¿no? O no tengo. O si es del mismo grupo, de la misma corporación, del operador, que dice, pues, mi reglamento de trabajo, ¿no? Y le voy a descontar, es permitible, y lo sanciono, lo retiro de la empresa. Son detalles que se manejan en interna y es diferente en cada operador. Cada operador es diferente, pero sí, para responder en forma general a tu pregunta, cada tipo de falta están en los manuales, perdón, en el reglamento de trabajo de cada empresa. Cada empresa grande, sobre todo, y mediana, tiene un reglamento. Y ahí están detallados las fallas, las sanciones que pueden haber. Si el conductor ha tenido y está dentro de eso, se le va a aplicar lo más seguro el reglamento por parte de recursos humanos, ¿no? Si es un tema, una eventualidad que un carro le cerró seguramente, ¿no? Entonces lo exime de responsabilidad, ¿no? ¿Ok? Entonces, miren ustedes, incidencias van a ver, la idea es tratar de buscarles alternativa de solución, ¿no? A pesar de que hay un problema, buscar alternativas. En ese momento también, cuando ve, llamar rápidamente equipos de la zona que vengan y que auxilien, ¿no? Para que hay que imagínense, levantar un contenedor que pesa 28 toneladas, bastante peso, maniobrabilidad y todos esos detalles, ¿no? Y que sea lo más rápido posible porque ocurrió a las 4. Golpe de 5 de la tarde, hora punta, ya imagínense todo lo que ocurrió entre las 5 y las 7, ¿no? De la noche, que comenzó a levantarse ellos, ¿no? Entonces hay que actuar lo más rápido posible y llamar a la Policía Nacional también para que nos brinde seguridad y todos los detalles adicionales que pueden ocurrir, ¿no? Llegué a mi casa, hasta ahora me acuerdo, entre 10 y 11 de la noche totalmente enterrado, ¿no? Pero es lo bonito del trabajo que uno pues atento a cualquier incidencia que pueda pasar, ¿no? Se dice, traje del oficio, que uno tiene que estar presto a poder brindar soporte, ¿no? La incidencia ya está y la idea es buscar alternativas de solución. Ya el tema del conductor en esos detalles, ya nosotros lo pasamos al área de recursos humanos para los temas puntuales de empresa, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces, viendo el tema de los contenedores, ya saben, la revisión debe ser a todos los puntos que se detallan en líneas arriba, por temas de seguridad, incluso a la misma unidad de transporte también, ¿no? Ya les he indicado también en lo posible al momento de hacer el convenio, el contrato con quien nos va a brindar un contenedor vacío, tratar de saber, oye, por si acaso, si este contenedor llega en mal estado usual, tú vas a ser responsable de los costos y del tiempo que acredite que me amerite, perdón, que me cambies el contenedor. Sucede, nos ha sucedido. Hay una empresa que exporta pañales, papel higiénico, no voy a decir el nombre, pero es una de las empresas, la empresa más grande, harto conocida, ¿no? Entonces, llegan contenedores 2 veces, nos ha pasado, llegan contenedores adentro oliendo a pintura y en otro caso oliendo a productos químicos, ¿no? Entonces, son contenedores que no debieron estar en ese lado, porque hay contenedores que lo van separando, ¿no? Pues estos contenedores están en limpieza, estos contenedores son para carga general y estos son para carga más sensible, ¿no? En este caso era carga sensible que no puede ir con nada de ello, ¿no? O sea, un contenedor oliendo a pintura, oliendo a químicos, inmediatamente se le va
penetrar al plástico, ¿no? Y de repente hasta el producto. Regresar otra vez el contenedor, imagínate, demanda un flete adicional, demanda más tiempo, hay que pagarle al conductor, todo detalle que se le factura al cliente, ¿no? Entonces ya el cliente tiene que hacer el reclamo respectivo. Todo detalles que hay que tener en consideración, ¿eh? Ojo. ¿No? Cubicaje. Cubicaje de un contenedor, dice. Para calcular el cubicaje de un contenedor es necesario saber qué tipo de contenedor y qué medidas tiene. Lo que está detallado, acuérdense, diapositiva, líneas arriba, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces, el medio más rápido para enviar mercancía de un país a otro es el aéreo, pero y como es más costoso, normal y usualmente se usan los contenedores. Lo más usual, ya lo hemos visto, de 20, 40, high Q, ¿no? Características en cuanto al cálculo del cubicaje. No es complicado si se mide, dice, en pies cúbicos, su parte interna. Para lograr esto, se multiplica el largo por el ancho por la altura. Esto tiene objetivo maximizar la carga dentro de un contenedor aprovechando la forma racional, ¿no?, del espacio disponible. Los contenedores recién nombrados tienen una capacidad de carga determinada, lo que hace necesario conocer el tamaño de la carga. Multiplicar largo por ancho por altura. O sea, listo. Todos felices y contentos y sabemos, ¿no?, cuánto debería tener cada caja o envase a transportar, ¿no? Así de fácil. Digamos que a grosso modo, para un tema de proforma, ¿no?, de cotización, se puede hacer de esa manera. Pero, si uno ya quiere entrar a un detalle, ya tiene que hacerlo mediante ciertos métodos, ¿no? Lo vamos a nombrar los métodos y vamos a ver el método, digamos, más práctico que pueda haber, nada más, para conocimiento general. Pero en forma general ya sabemos que hay 36 y 66 metros cúbicos, ¿no? Un contenedor de 20 y un contenedor de 40, ¿no? ¿Y por qué dice los contenedores tienen una capacidad de carga determinada, lo que se hace conocer el tamaño de la carga? Miren ustedes aquí, esa carga que está en colores no es uniforme. Es por eso que tenemos que saber, ¿no?, el tamaño de la carga que se va a transportar. Yo no voy a transportar siempre todo parejo. En algunos casos sí, seguramente va a ser las cajas, ¿no? Los envases van a ser del mismo tamaño. ¿Y qué pasa cuando hay un envase diferente y el otro también diferente? ¿Cómo se hace en esos casos? ¿Mm? ¿Problemas? Sí, problemas. Ya habíamos visto, y aquí es lo que se está haciendo, es un detalle. La capacidad de un contenedor de 20 pies, largo, ancho y alto, de 40 pies, largo, ancho, alto, de 67 metros cúbicos, y la tara o vacío pesa 3 toneladas 700. Ustedes han visto en los camiones cuando dicen tara tanto, ya saben, la tara es para llevar, en este caso, un contenedor vacío. Un vacío pesa casi 4 toneladas y un contenedor de 20 pesa 2 toneladas 200. Vacío, ¿no? Imagínense ustedes cuánto pesa un contenedor. Un Haikyuu pesa más, más de 4 toneladas, miren ustedes, lógico, es más alto, ¿no? Ese es un Haikyuu, es 2,69 metros. Calcular el volumen de la carga, dice ahí. El tamaño y el cubicaje de un contenedor son conocidos, pero dice, para llenarlos es indispensable conocer el volumen de la carga, es decir, el tamaño de las cajas del embalaje, cuánto espacio ocuparán. Si son todas iguales, dice, no hubiera problema, pero si no lo son, cuando hay de una medida y cuántas de otra. Entonces, en eso está el tema del cálculo de la mercancía, lo que les acabo de decir, ¿no? Si todos tienen el mismo tamaño, tranquilo,
El cuijaje va a ser lo mismo. Claro, usted mira, profe, pero en el 40 va a ir 67 metros cúbicos, sí, pues. Pero ¿cómo te hago la cotización? ¿Vas a llevar los 67? Te cobro por todo el contenido, te voy a hacer esto. ¿Y cómo vas a saber si voy a poder llevar estas 25 cajas? Algunas son medianas, otras son más grandes. Voy a tener inconvenientes, ¿no? ¿Qué hacemos? Para saber cuánto ocupa la carga, se debe medir las cajas por su volumen, ¿no? Si la carga es irregular, se debe hacer lo mismo tantas veces como las cantidades sean distintas de las cajas hubiese. Es decir, cajas idénticas, tranquilo, pero si las cargas son diferentes, caballero, hay que comenzar a medir cada caja diferente, ¿no? Es por eso que hay que conversar con el proveedor para que las cajas sean del mayor tamaño, del tamaño más regular posible, ¿no? Si hay más de un proveedor, a veces es complicado. Entonces, a nivel mundial ya se está viendo estos detalles que acarrean, ¿no? Inclusive ya en países del Asia ya han visto estos detalles y tratan de que el tema vaya parejo. ¿Por qué? Vamos a verlo a continuación. Dice, si conozco el peso de la carga también, ¿no? Hay que determinar el peso total de la carga, para eso se debe empezar. Si son uniformes, no hay problema. Si no, hay que pesar una por una, ¿no? Ok. Vamos a ver algunas figuras de lo que estamos hablando. Dice, en el ámbito de la logística, el desarrollo de la unitarización, lo que vimos la clase anterior, de las cargas, pudo conseguirse la agilización de la maniobra de carga y descarga de las mercancías en camiones y contenedores. Sin embargo, se ha observado que la unitarización a través de pallets no responden al problema de aprovechamiento de la capacidad de transporte, porque las dimensiones del pallet no son múltiplos de las medidas del contenedor o cajas de camión, lo que provoca espacios vacíos, ¿no? De hecho, estos espacios son llenados con bolsas de aire. Desde luego, esta práctica resulta onerosa para las empresas porque el costo de transporte por unidad se incrementa, ¿no? Okay. Mayoritariamente, no siempre, las cargas van a ir sobre los pallets. ¿Los pallets tienen dimensiones iguales? Hemos visto que en algunos casos no, varían por pequeñas medidas, pero varían y esa diferencia puede ir en contra de un correcto cubicaje. Miren ustedes, aquí está foto. ¿Qué ven ahí? ¿No? Hay una numeración, si ustedes se acercan, van a ver unos numeritos a su izquierda, ¿no? ¿Y qué hay con la diferencia de la foto de la derecha? ¿No? Hay algunos que están estribados a la pared y en otros que, miren ustedes en la figura 3 de la izquierda, ¿no? El pallet estaba roto. Entonces en la figura de la derecha ya está el pallet correcto, pero hay un espacio entre la caja 3 con la caja 5 y 4. ¿Y qué se le ha colocado? ¿Qué se le ha colocado? Una bolsa de aire. ¿Para qué? Para evitar que la carga se vaya golpeando. Como no es uniforme, no son del mismo tamaño, son espacios que sobran y no son aprovechados al máximo. A eso se refieren ustedes también acá al techo. Vacío. ¿Por qué no puedo colocar mercancía similar y aprovecho el espacio? ¿Mm? Miren ustedes aquí. La figura 4 es por demás
sencilla de graficar, ¿no? La figura 4 de unas flechas, miren ustedes. ¿Qué hace? Espacio, hay espacio aquí, se tiene que llenar de bolsas de aire para que no se golpeen. Ya que, miren ustedes, las cajas no son uniformes. Mal estiva. ¿Mm? Puede haber la figura a la izquierda. ¿Quién ve de la figura de la izquierda algo inusual? A ver, por favor. Figura de la izquierda, ¿qué cosa hay inusual? A ver. ¿Qué inusual hay, jóvenes? A ver, Maribel, Danerí, Daniela. ¿Qué inusual hay? Figura de la izquierda. Si nomás, como se dice, al ojo. A jóvenes. ¿Cuál? ¿Cuál, Maribel? Cajas. Las cajas. ¿Qué más? ¿Qué más? En cartones, pero está el piso, la base está con tablas. Cargas La base, paletizadas. las posturas de los palets, dice Oscar. Cargas Por ahí me dicen paletizadas. cargas paletizadas. Ok. Para Ya, ok, llevar. la carga está paletizada. Y que es diferente tipo de pallets. Miren ustedes. Miren ustedes, el tipo de pallets es diferente. ¿Mm? Entonces, ahí hay un tema de un embalado que no es eficiente, ¿no? Muy aparte del tamaño de las cajas. Espacios que no son aprovechados, ¿no? Es importante señalar que la estiva o altura de este pallet, ¿no? Es un factor que afecta directamente los costos de transporte. Porque la altura del apilamiento de los productos se ve restringida por el peso máximo que puede soportar su empaque. El tipo de mercancía no permite que vaya más camas de lo usual. Uy, solamente se va a encimar uno nomás. Y el espacio de arriba queda sin poder llevar más mercancía, ¿no? Entonces se dice que se está subutilizando el equipo de transporte, ya que dice hay una mala práctica del llenado porque los artículos, como se presentan en diferentes pesos, dimensiones, ¿no? No pueden ser acomodadas de acuerdo al plan de entrega. Y ya que estamos viendo todo esto, ¿qué cosa viene a ser un cubicaje? Dice, se refiere a la acción de acomodar la mercancía en un camión, caja, remolque o contenedor multimodal con el objetivo de llevar la mayor cantidad de carga para aprovechar al máximo la capacidad del equipo de transporte, ¿no? Acomodar las mercancías con el objetivo de llevar la mayor cantidad de carga, ¿no? Aquí están, miren ustedes, para llevar todo lleno, o sea, todo el equipo de transporte lleno. La correcta ubicación. Muy bien, Daniela, ¿no? Entonces, miren ustedes. Pero, si mis cajas van a ser de tamaño diferente de repente porque la compra o porque los equipos, las herramientas, los accesorios son diferentes. Quizá, puede ser, ¿no? No en todos los casos puedo tener la misma tipo de mercancía, pero hoy el mundo a nivel de globalización está buscando ello, que sea uniforme para ser aprovechado mejor y no ser subutilizado. Vieron ustedes las tomas arriba, ¿no? Entonces, no es aprovechado, no es utilizado, tienen que colocarle bolsas de aire, tienen que ponerle tacos. Muy aparte que una mala estiva, la carga se puede comenzar a ir golpeando, ¿no?
Entonces, a nivel internacional se está viendo esos detalles para poder aprovechar y no subutilizar el contenedor, ¿no? Dice aquí un tema muy importante, jóvenes, que yo le comenté en la clase anterior. Por favor, atento a esto. El problema del cubicaje dice busca aprovechar al máximo el espacio físico de los camiones o contenedores y minimizar el costo de la unidad movilizada y el costo logístico de su traslado, teniendo en cuenta que todo tipo de transporte tiene una capacidad de carga limitada, tanto en dimensiones como en peso, ¿no? Lo que significa que la solución del cubicaje no debe exceder el máximo permitido nominal de la capacidad de vehículo y de respetar las normas vigentes de precios y dimensiones, buscando a la vez que la mercancía no se dañe. Es decir, hay que tener en consideración también las normas de cada país. Oye, no puedo excederme en peso, sobre todo en peso. Hay pesos y medidas, en este caso del Perú, que el MTC nos indica que se debe transportar. Los contenedores se transportan en una unidad de transporte y hay un peso determinado y medidas determinadas para poder circular con una unidad semi-trailer, ¿no? Entonces, se respeta eso, pero también teniendo en consideración que se tiene que tener un adecuado aprovechamiento del espacio físico que se deba tener. Añadiendo esto, que al minimizar los espacios vacíos en contenedores y remolques, no solo resuelve el impacto económico, sino también contribuye al medio ambiente porque se reduce el tráfico de camiones carga. Es decir, va a haber menor cantidad de viajes, ¿no? Si hay una correcta ubicación, ya no voy a necesitar 10 viajes, voy a necesitar 9. Y con eso voy a contribuir, dice, ¿a qué? Al medio ambiente. A ver, ¿qué nos dice Oscar? Efectivamente, Oscar nos dice que hay controles, ¿no? El ASUNAC, por ejemplo, dice ANCON, efectivamente, ¿no? La SUNAC tiene sus garitas de control. Ok, claro, eso es cuando hay un traslado que se va a hacer saliendo de la ciudad de Lima. Pero ¿qué pasa en el traslado interno, ¿no? En el traslado local también, ¿no? O sea, yo no puedo trasladar una mercancía en forma incorrecta, con una unidad incorrecta. Uno, porque estoy yendo en contra de la normativa y otro, porque puedo poner en peligro, ¿no? Ahí la integridad, no solamente del conductor, de la mercancía y lo que está alrededor. Pero esto es, jóvenes, lo que a nivel internacional se está viendo. Tengo que contribuir al medio ambiente, perdón, porque voy a reducir el tráfico de los camiones de carga con una correcta ubicación, ¿no? Entonces, si desde origen la carga va a venir más segura, va a venir con el ubicaje correcto, voy a llegar al destino, va a ser una estiva más rápida, más adecuada, eso es lo que se busca hoy en día. Eso lo que es una distribución física, ¿no? Adecuada. Una DFI adecuada. Lado, de un lugar a otro, con todos los servicios que hay aquí, abajo, en línea. Y cuando vayamos a ver el otro módulo, vamos a ver quién va a participar. ¿Ya, no? Eso es un detalle adicional. Entonces, eso es lo que es la DFI, señores. Oye, sí, voy a contratar a un operador, uno de los más grandes, me han dicho que me cobran esto y dentro de un determinado tiempo, sí, todo feliz y contento, sí, seguramente, pero ¿qué sucede en medio? ¿Cómo se hace? Los detalles técnicos acá lo estamos viendo en estas clases. No he querido incidir en esos detalles porque eso es lo que va a marcar la diferencia cuando ustedes estén en un operador o cuando estén ustedes
desde la perspectiva de importador-exportador, ¿no? Entonces, si alguien, oye, estoy un importador, estoy un exportador, oye, ¿qué tengo que tener en consideración adicional? De repente, hoy estoy haciendo exportaciones de productos hidrobiológicos, hoy estoy haciendo exportaciones de productos de agroexportación. ¿Y por qué la parte de logística de mi empresa? Pues yo veo que está haciendo estos detalles que pueden minimizarse con lo que yo estoy viendo aquí. Entonces, puedo tomar detalle y comentar estos detalles, estos puntos pueden cambiarse. Seguramente que la otra persona puede decir, oye, no he tenido conocimiento, está bien, vamos a discutirlo, ¿no? La idea es despertar y que ustedes puedan adicionar a lo que se brinda detalles sobre la operación que tenga. Esto de tema de la DFI se amolda no solamente al operador, sino se amolda al importador o exportador joven. ¿Sí? Entonces, detalles técnicos que le van a abrir la perspectiva de un nuevo universo de estudio en el comercio exterior, ¿no? Perspectiva que seguramente más lectura o otro tipo de curso que puedan llevar van a poder comprender cómo hoy en día se está viendo ya el comercio a nivel mundial prácticamente, porque estamos viviendo un mundo globalizado. ¿Sí? Ok. Hasta acá, ¿alguna pregunta? A ver, están ahí, ahí están todavía todos. Vamos, jóvenes. Preguntas. Daniela, Oscar, Danerí. Ha participado Danerí hoy día. Alguien se está con el problema en internet, pero puede escribirnos. ¿Mm? ¿Le ha quedado alguien alguna duda? Hasta el viernes podemos despejar las dudas que podamos tener en algunos puntos del módulo 3, ¿sí? Voy a avanzar algo el día viernes de lo que queda pendiente de este tema de contenedores y si nos alcanza hacemos un resumen rápido de algunos puntos que podamos tener, ¿sí? ¿Preguntas? ¿Ok? No hay ninguna. Vamos a seguir entonces. No hay ningún problema. Pueden ir preguntando o escribiendo, ¿sí? Ahorita no hay ningún chat. Listo. Entonces, ¿qué Profe, más tenemos? disculpe, Sí, te profe, escucho. disculpe, ¿cuánto es el tiempo máximo de vida, de duración de un contenedor? ¿Tiene fecha de vencimiento también o solamente se le da de baja por desgaste? Ok. El contenedor usualmente se le da de baja por desgaste. La vida útil en promedio de un contenedor podría ser alrededor de los 10 años aproximadamente, ¿no? Entonces, lo usual es ya por un tema de desgaste, el contenedor pasa a ser usado o a darse de baja, ¿no? Hay contenedores que se compran incluso, ¿no? Hay clientes que, oye, voy a comprar este contenedor, está nuevo, lo compro, y se quedan con el contenedor para depósito o para hacerlo oficinas, ¿no? Y pues contenedor que ya pasa a ser dado de baja por su uso, por estar oxidado, golpeado, ¿no? Entonces ya ese contenedor en otros países sencillamente se destruye, ¿no? Y en otros casos, como es acá en el Perú, se le puede dar incluso otro uso, ¿no? Ustedes han visto que hay oficinas dentro de los depósitos temporales hechos con contenedores, ¿no? Incluso hasta 3 pisos he visto, contenedores oficinas. Ok, ¿qué más tenemos acá? La planificación, dice, del diseño del empaque es eficiente para una etapa del proceso, ¿no? Puede serlo para otra, por ejemplo, el diseño del embalaje de un producto puede ocupar el 100% de la capacidad volumétrica de un contenedor.
¿no? Problemas del cubicaje tienen ciertas características, ¿no? Va a depender del número de productos que se están mandando, de la distribución, de la cantidad de formas que tienen para acomodarse, de la carga acomodada, del volumen y del resultado de la cubicación. Lógicamente, ¿no? Como habíamos indicado, no todos los productos van a tener la misma medida, no todos los productos se pueden estribar por el peso, por su fragilidad, ¿no? Entonces, sí, en la medida de lo posible se está viendo a nivel internacional que la carga estándar, sobre todo la carga general, sí trate de tener pues el aprovechamiento de todo el espacio que se pueda tener. Voy a consolidar carga de otros clientes, entonces eso es lo que se busca, ¿no? Entonces de repente de un solo cliente que trae pues el 90% del contenedor por los diversas formas o tipo de mercancía no se puede llenar correctamente, ok, pero de repente la carga que sí es consolidada, ahí entra el tema de cómo poder cubicar adecuadamente, ¿no? O sea, voy a poder mandar 3 clientes, 4 clientes, 5 clientes, ¿no? Entonces entra cierta metodología que hay que tener en consideración, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que se generan? Habíamos indicado, ¿no? Que al colocarlo en forma incorrecta por la combinación de pesos, formas y volumen, ¿no? Que contribuyen al desaprovechamiento de la capacidad de transporte, ¿no? ¿Y qué eso puede hacer? Encarecer también nuestras cotizaciones que podamos tener, ¿no? Soluciones es la combinación que hay que tener entre largo, ancho y alto, de diversas combinaciones son las soluciones. El efecto en el costo logístico alto, ¿no? Ya estamos hablando de los costos, ¿no? ¿Por qué? Por las restricciones que hay. La orientación de las cajas, la altura, el peso, la estabilidad y el equilibrio, ¿no? Entonces hay carga sensible, carga frágil, que no pueden tener mayor peso. Oye, ¿por qué no lo envía como carga suelta? Quieren enviarlo como contenedor. ¿Cómo hacemos con la caja de vino, caja o copas o vasos que se envían, ¿no? Entonces ustedes ven la cantidad de mercancía que pueden venir casi a la mitad de un contenedor. La verdad que sí. O hay lo contrario, ¿no? Hay contenedores que vienen súper llenos, súper apretados, sin pallets. Y a veces el poder desestivar la mercancía se hace bastante difícil, ¿no? Entonces, ahí sí el aprovechamiento es total, ¿no? De la carga. ¿Qué es la estiva justamente que estamos hablando? Es el número máximo de niveles que puede acomodarse, ¿no? Antes de lo que los ubicados niveles inferiores sufran algún desperfecto, ¿no? Ser estivada en pallets o directamente sobre el piso del contenedor, ¿no? Una estiva adecuada nos va a proporcionar una cohesión de las cargas. Miren ustedes, hay algunas fotos, ¿no? Miren, una estiva adecuada es una estiva sin ningún espacio, ¿no? O sea, si vamos a ver espacio, ¿qué puede pasar? Muy aparte que se dañe la mercancía, ¿no? No aprovecho adecuadamente. Miren ustedes aquí, el interior de una carga, ¿qué pasó? La carga se está dañando porque no hay ¿qué? No hay una sujeción. Esa carga no ha estado bien estivada. ¿Qué se hace? Seguramente que se va a perder mercancía, ¿no? ¿Sucede? Sí sucede. Así se golpea, dice Daniela. Sobre todo localmente, ¿no? Localmente sucede esto, ¿no? En el traslado de las mercancías, ¿no? Cuando hay
carga, en este caso, dentro de un contenedor y no está correctamente estribada, la mercancía se va a golpear. Si hay carga suelta y no esté correctamente con las fajas o cadenas respectivas, la carga se va a dañar. Miren ustedes aquí, estas fotos. ¿Qué hay? Hay ligas de sujeción o hay un dispositivo para la sujeción de mercancía, miren ustedes, para evitar que se golpeen, ¿no? Pero ya estoy desaprovechando pues el espacio, miren ustedes. Ahí. Un estabilizador para que no se golpee. Miren ustedes aquí, ¿qué son estos? Bolsas de aire, miren. Igual, para que no se golpeen, pero miren, un espacio que puede ser aprovechado para otro tipo de mercancía, tal vez, ¿no? O estas cajas pueden haber sido más grandes, no lo sé. Miren ustedes aquí, más bolsas de aire, ¿no? Y aquí a su izquierda, una estiba incorrecta, ¿no? Y aquí ahí dice una deformación de la caja inferior. Miren ustedes aquí, donde está el cursor, ya se está rompiendo, ¿no? Ya se está rompiendo acá la caja. ¿Qué hay en esa segunda toma? El daño a un contenedor. Miren ustedes aquí. ¿Qué hay? Contenedor con una perforación. Ya este contenedor prácticamente no sirve. Prácticamente está roto ya acá. Y acá abajo, de acuerdo al diseño del envase, va a estar el embalaje, ¿no? Unos pallets diferentes, ¿no? Especialmente diseñados. Ya que hablamos de pallets, vamos a hablar de lo que está acá. Características físicas y tipo de pallets. 4 tipos de pallets, ¿no? Tamaños, ¿no? Y miren ustedes que incluso por el tipo de pallets va a haber un tema que hay que tener en consideración o que tiene en consideración el agente de carga, ¿no? El tipo de, perdón, la cantidad de apoyo que pueda tener la mercancía, cuánto peso va a soportar, cuánta presión se le puede dar. Lógicamente que hay una unidad de medida determinada, ¿no? Entonces, no le puedo poner un peso ilimitado, ¿no? Cada pallet tiene una presión de peso adecuada para cada pallet, ¿no? Oye, le puedo poner el primero, le puedo poner el último, ya dependiendo del peso, se le va a acotar qué pallet puede ir en la mercancía, ¿no? Son detalles técnicos que aquel que está en un agente de carga o línea tiene que tener en consideración, ¿no? Y lo que le hablaba en cuanto a los métodos para el cálculo de cubicaje, ¿no? 4 métodos. Y aquí nos vamos a quedar por el día de hoy. Para calcular el cubicaje, muy aparte de largo, ancho y alto, hay 4 metodologías para poder hallar ese cálculo, ¿no? Voy a mostrar el primero, ¿no? Con un ejemplo, por hacer el método más rápido para poder hallar el cubicaje. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta aquí? ¿O lo efectúo? A ver. Pregunta, jóvenes. En el tema de que a mi proveedor le esté comprando varias mercancías diferentes, son las cajas de diferentes tamaños, me ha pasado que ha llegado la mercancía muy acuñada y se han roto las cajas, que son accesorios para las motos. Y en otro caso, que las cajas de las motos han llegado todas desarmadas. Y en otro caso, al abrir las puertas del contenedor, una de las cajas se nos venía encima. Sí me ha pasado al abrir ese tema de los contenedores, ¿no? Por el tema de que las cajas no son iguales, no tienen el mismo tamaño o el peso.
no son uniformes, ¿no? Y Correcto. ante eso, ¿qué ha dicho el proveedor? Se le mandaba fotos de cómo llegaba la mercancía, ya el tema del precio y cómo iban a arreglar, ya eso lo veía otra área. Pero sí nosotros nos encargábamos de ver cómo llegaba en realidad desde el momento en que estábamos abriendo las puertas, porque las motos, como llegaban en cajas de madera con cartón, llegaban algunas piezas rotas por dentro, ¿no? En el caso de los accesorios que también venían, llegaban demasiado cuñados y también llegaban rotas. Era una pérdida para la empresa porque no se puede vender esa mercancía así, ¿no? Para que después en otro envío o nos reponen o hacen un descuento del costo que se había pagado por la mercancía. Pero siempre mandábamos fotos de cómo llegaba. Ok. Ojo ahí con el tema del descuento, ¿no? Por el tema de la valoración, ¿no? De la carga. No vayan a hacer que le den un descuento, que no es un descuento retroactivo, ¿ah? Sí, ya nos había hablado usted de ese tema anteriormente, que también después iba a haber todo un tema con aduanas, ¿no? Correcto, ¿no? Entonces, son temas que hay que tener, que van, ¿cómo es, no? Va a ir un tema, va amarrado a otro, ¿no? Ok, muy bien, Jacqueline. Vamos a ver, voy a repasar el tema de la asistencia. Tengo a Alinson, tengo a Astrid, tengo a Jacqueline, tengo a Oscar, tengo a Daniela. A ver, ¿quién más me falta? Tengo a Luciano. Falta Daneri y Maribel. Listo, entonces no hay más. Vamos a guardar la asistencia del día de hoy. Listo. Vamos acá. Entonces, ¿quién más sabe? ¿Alguien estaba, me había dicho algo? ¿Alguien me ha dicho algo en el chat? Sí, 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 Daneric, ya te apunté por acá. No hay ningún inconveniente, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que nos dice Jacqueline son detalles que suceden, ¿no? Errores en cuanto al tema de cómo viene estimada una carga, de cómo debería venir, ¿no? Claro, Profesor, pero sí. ahí su caso de la señorita es que muy probable que puede ser que el mal cubicaje de origen o, o el contenedor ha llegado a un depósito temporal, ha pasado del aforo físico al momento de sacar la carga y al momento de ingresarlo, el estibador, el estiba, no, las personas que están encargadas no lo ha ingresado correctamente, ¿no? Puede ser muchos factores también de cómo ha venido la carga de origen, cómo es en el depósito temporal ha recibido la carga, ¿no? Para que pase un aforo físico, porque eso es como dice la señorita, esas motos pasan mayormente a aforo físico. Ajá. Ya, claro, hay Muchos factores detalles, también, ¿no? muchos factores. Puede ser que haya venido de origen, ¿no? Y efectivamente lo que tú indicas es correcto. Ha habido un aforo, ¿no? Físico, mal estimado, y entonces ya es un tema del depósito temporal o del puerto, ¿no? Entonces son detalles que hay que tener en consideración. Puede ser que también en el trayecto el contenedor ha sufrido movimientos adicionales y la estiba interna se ha
cambiado, no estuvo sujetada correctamente, se ha movido y vienen esos temas, ¿no? Entonces, son puntos que hay que tener en consideración, ¿no? ¿Qué canal tengo? ¿Pasó revisión? ¿No pasó? ¿Ha manifestado algo el depósito temporal? Para poder hacer el reclamo respectivo. Dependiendo del Incoterm, le reclamo al proveedor, le reclamo a la empresa que he contratado que me traiga, ¿no? La línea o la gente de carga, ¿no? Entonces, son temas que hay que tener en consideración. Como le dije en la clase anterior, es la idea de que hoy a nivel mundial, quien me venda o yo le venda, mande una carga en forma adecuada. Para aquí también adecuadamente poder hacer mi desestima adecuada. Es lo que se busca hoy con la DFI. ¿Sí? Ok, jóvenes, les agradezco el día de hoy por su asistencia. Cuídense mucho, por favor. No, no bajen las medidas de seguridad con este tema de salud pública, por favor, jóvenes. Cuídense ustedes y cuídense de su familia. Dios los bendiga y Dios mediante estaremos el día viernes a la misma hora acá. Muchas gracias y cuídense. Gracias, profesor. A todos. Hasta luego. Gracias, buenas luego. noches. Buenas noches con todos, compañeros. Buenas noches.